Lavrov. Los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control a toda la Unión Europea. De acuerdo con el ministro de Exteriores ruso, Washington mantiene bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró este jueves que Estados Unidos ya ha esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea. En el marco de una rueda de prensa, el canciller ruso recordó que el primer secretario general de la OTAN, Asting Sismay, consolidó una fórmula: mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que ocurre ahora significa absolutamente el regreso de la OTAN a aquellos principios conceptuales que fueron elaborados hace 73 años. Nada ha cambiado, destacó en ese contexto. En la alianza quieren mantener a los rusos fuera de Europa. Los estadounidenses ya han esclavizado a toda Europa y mantienen bajo control no solo a los alemanes, sino a toda la Unión Europea, afirmó Lavrov, agregando que, tras el fin de la Guerra Fría, la filosofía del dominio de ventajas unilaterales no ha desaparecido. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso hizo hincapié en que la alianza apenas ha logrado atribuirse cualquier éxito real desde que se creó. Lleva al exterior la destrucción y sufrimiento, subrayó. Lavrov da una rueda de prensa sobre la seguridad europea. El evento se lleva a cabo en formato de videoconferencia. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, responde este jueves a preguntas de periodistas sobre el tema de la seguridad europea. La rueda de prensa se celebra en formato de videoconferencia. Al principio de la conferencia, el canciller destacó que lo que ocurre en nuestro continente interesa, por supuesto, no solo a los europeos, no solo a los residentes de América del Norte, sino a los representantes de todas otras regiones del mundo. De acuerdo con sus palabras, el rumbo hacia la ampliación de la OTAN devaluó la idea subyacente de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, como instrumento colectivo para una seguridad igualitaria e indivisible y, además, desmereció todos los documentos adoptados por la organización desde el decenio de 1990. El ministro hizo hincapié en que la OTAN ha incumplido todos los compromisos sobre su ampliación. La ampliación creó amenazas directas para la Federación de Rusia, porque la infraestructura militar de la alianza se acercaba a nuestras fronteras, afirmó. Y reiteró que la OTAN había dicho que solo ella decidirá a quién da garantías legales. El canciller ruso recordó que el primer secretario general de la OTAN, Asting Sismay, consolidó una fórmula: mantener a los rusos fuera de Europa, a los estadounidenses en Europa y a los alemanes bajo control. Lo que ocurre ahora significa absolutamente el regreso de la OTAN a aquellos principios conceptuales que fueron elaborados hace 73 años. Nada ha cambiado, destacó en ese contexto. Entretanto, 16 países formaban parte de la OTAN en 1991, ahora hay 30, indicó Lavrov. Ante la insistencia de Occidente por la entrada de Ucrania en la OTAN, que era una línea roja para Rusia que Occidente conocía desde hacía años, Moscú propuso que la OTAN renunciara a la ampliación a cambio de acordar garantías de seguridad jurídicamente vinculantes para Ucrania, Rusia y todos los países europeos.
pero no se logró establecer negociaciones al respecto, recordó el canciller. Debido a la creación de nuevas alianzas en el continente europeo, el espacio de seguridad en Europa se está fragmentando finalmente, y la propia Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa se está convirtiendo en una entidad marginal, por no decir más, declaró Lavrov. El ministro sostuvo que no se logrará restablecer las relaciones que Rusia y Occidente han tenido anteriormente en el ámbito de la seguridad europea. China urge a la Unión Europea a evitar la escalada del conflicto ucraniano y promover el diálogo. El presidente de China, Xi Jinping, instó a la Unión Europea a rehuir al aumento de la confrontación en la crisis ucraniana y facilitar las negociaciones de paz, informó la cadena televisiva CCTV. En la situación dada, urge evitar la escalada y la extensión de la crisis, insistir con firmeza en la reconciliación, incentivar las negociaciones y estar alertas a los riesgos de la confrontación de bloques, señaló Xi en una reunión con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, según recoge el canal. El mandatario chino se reunió este 1 de diciembre con el alto funcionario de la Unión Europea en Pekín. Xi expuso nuevamente al representante de la Unión Europea la posición china, ilustrándola con el viejo dicho que dice: cuando las puertas de la ciudad se incendian, los peces del estanque sufren las consecuencias. El presidente chino enfatizó que una solución política a la crisis ucraniana responde a los intereses de Europa y de todas las naciones euroasiáticas. Los países de la Unión Europea que integran la OTAN se implicaron en el conflicto ucraniano con el envío de grandes cantidades de armas al régimen de Volodymyr Zelensky. Desde Rusia advirtieron al bloque bélico que cualquier cargamento militar a Ucrania es un blanco legítimo para sus fuerzas. Xi subrayó también que China apuesta siempre por la paz y continuará con su rol constructivo. Por otro lado, el presidente chino declaró que apoya el incremento del papel de la Unión Europea en la mediación y la solución de la crisis ucraniana. Rusia inició el 24 de febrero una operación militar en Donetsk y Lugansk para defender a los civiles que desde hace 8 años eran víctimas de un genocidio por parte del régimen ucraniano. Los dos territorios se independizaron de Ucrania en 2014 tras el golpe de estado en ese país y se adhirieron a Rusia en septiembre pasado tras celebrar sendos referendos en los que la mayoría aplastante de las poblaciones de Donetsk y Lugansk avalaron esa opción.